Muy buenas mi gente, hoy vamos a hablar sobre series e historia, una combinación que es perfecta para aprender. El tema que toca hoy es el periodo de entreguerras, es decir, desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Y para ello he traído a unos invitados muy especiales. Peaky Blinders. Antes que nada quiero decir que en este vídeo no va a haber spoilers. Obviamente tengo que referirme a ella para poder explicar las cosas, pero prometo que no voy a revelar información extremadamente importante. Además, si no has visto la serie tampoco pasa nada, te puedes quedar a ver este vídeo si te interesa este momento tan interesante y que marca por completo la historia del mundo contemporáneo. Bien, la serie de los Peaky Blinders comienza justo después del final de la Primera Guerra Mundial. Muchos de los soldados, los que tuvieron la suerte de sobrevivir, llegaron a sus casas traumatizados por los horrores que les tocó vivir en el campo de batalla. Este es el caso del protagonista Thomas Shelby y de muchos de sus compañeros. Nos dieron el peor trabajo, Tommy. Ya. Y de putos voluntarios. A veces dura toda la noche. Estoy echado. Y oigo cómo escarban. Y los picos. Dar contra esa pared. Y rezo para que el sol asome por las cortinas antes de que la atraviesen. Como veis, la guerra les ha dejado secuelas y traumas. Y es que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que duró 4 años. Murieron millones y millones de personas. Muchos quedaron heridos y otros tantos mutilados para el resto de sus vidas. Para más Inri, esta época coincidió con la llegada de epidemias como la famosa gripe española, que también se llevaron a millones de civiles. Esta serie se desarrolla principalmente en la ciudad de Birmingham, una ciudad de Inglaterra que fue muy importante durante la Revolución Industrial. Esto se ve muy bien reflejado en la estética de la ciudad. Los protagonistas viven en barrios humildes y barrios obreros, donde prácticamente sus casas estaban al lado de las fábricas, por lo que era una población que respiraba todos los días el humo del carbón. No había higiene en las calles y bueno, las enfermedades y las infecciones eran la orden del día en esos barrios. Durante esa época el Reino Unido tenía dos preocupaciones principales. Y el IRA. Esos independentistas y los comunistas. Almas aún más negras. Esos son nuestros enemigos. Como veis, la atención del inspector Campbell está orientada a luchar contra los republicanos irlandeses y contra los comunistas. Pero, ¿qué pasa con los irlandeses? Pues bien, durante esa época Irlanda era una isla que pertenecía al Reino Unido. Sin embargo, estaban luchando por su independencia. Esta independencia llega en el año 1921 con un tratado entre los ingleses y los irlandeses. Algunos de los puntos más importantes de este tratado es que Irlanda conseguía su independencia, pero debía conservar una monarquía constitucional donde el rey era el mismo del Reino Unido. Además, Irlanda del Norte sería libre de decidir si quería seguir formando parte del Reino Unido o si por el contrario quería formar parte de un país independiente con Irlanda. ¿Qué pasa? Que parte de la población irlandesa estaba en contra de este tratado. Y ahí es donde entra en juego el IRA, es decir, el Ejército Republicano Irlandés. Este grupo paramilitar había luchado primero por la independencia de Irlanda, pero ahora estaba en total desacuerdo con lo que se había firmado. Por lo que justo un año después de haber acabado la guerra de independencia, los irlandeses se adentran en otra guerra civil entre los propios irlandeses en 1922. Los campos, regados en Flandes con su sangre, y el sudor de vuestras frentes. ¿A quién nutren con su cosecha? ¿A vosotros? ¡No! ¿A vuestras mujeres? ¡No! ¿Los que la disfrutan están entre nosotros? ¿O sentados en su casa cómodos, con el estómago lleno? En cuanto a la preocupación del gobierno del Reino Unido por los comunistas, vamos a recopilar un poco. La Primera Guerra Mundial va desde el año 1914 a 1918. Bien, pues mientras se está produciendo esta guerra, en Rusia en 1917 se produce una revolución, donde los bolcheviques, que tenían una ideología comunista,
logran desplazar a los zares y hacerse con el poder del Imperio ruso. Es por eso que tras este acontecimiento muchos de los países europeos tenían miedo de que estas ideas comunistas se expandiesen entre su población y se pudiese producir una revolución como había pasado en Rusia. Sin embargo, la ideología comunista no tuvo tanto calado en la Europa occidental, aunque la Unión Soviética, que es el gobierno formado tras la Revolución Rusa, dominó prácticamente la mitad del mundo durante los años posteriores y tuvo un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Otro de los movimientos que está surgiendo durante esa época es el movimiento sufragista. ¿Quién es Jessie Eden? La delegada sindical de la fábrica Lucas de Sparhill va a poner de huelga hoy a todas las mujeres que trabajan en los talleres de soldadura y de corte, para protestar por tener que trabajar en Viernes Santo. Y por las condiciones, los festivos, los baños insalubres y tener menos paga que los hombres. Como veis, durante esta época comienzan a surgir activistas que pedían el derecho a voto de la mujer y tener los mismos privilegios y los mismos derechos que los hombres. Un hecho muy trágico que ocurrió en Inglaterra durante estos años fue que durante una carrera en el hipódromo de Epsom, que sale mucho en la serie, una sufragista llamada Emily de Wilson se lanzó a los pies del caballo del rey Jorge V en forma de protesta, lo que al final le costó la vida. Conforme avanzan las temporadas, vemos como la familia Selby tiene grandes intenciones en expandir sus negocios a Estados Unidos. Porque la empresa tiene negocios que atender en América. Hay que destacar que los Estados Unidos fueron los grandes beneficiados de la Primera Guerra Mundial. Durante el conflicto, los Estados Unidos proporcionaron muchos suministros a los países europeos, por lo que al finalizar la guerra, la mayoría de ellos habían quedado endeudados con los Estados Unidos. Es ahí donde Estados Unidos se convierte por primera vez en la primera potencia mundial. Los años posteriores a la guerra se conocen como los felices años 20 en Estados Unidos. Es una época de bonanza económica, de felicidad y de alegría entre toda la población. Durante esta época la gente comenzó a comprar y a comprar y a comprar muchas acciones de bolsa. Empezaron a comprar tanto que llegó un momento en el que era imposible comprar una sola acción y había empresas cuyo valor en Wall Street era totalmente desproporcionado a su valor real. Es así como tras una época de bonanza llega el crack de 1929, con la caída de la bolsa de Wall Street. He llamado a casa, a la oficina, pero si te lo cuento, no te lo vas a creer. Así que te lo enseño, ¿eh? Como veis, el protagonista y muchos ciudadanos del mundo perdieron durante esos días millones y millones de dólares. Esto va a ocasionar una gran crisis mundial y a los países europeos que acaban de salir de una guerra y todavía se estaban recuperando, pues hombre, una crisis económica no les va a venir muy bien. Es así como durante esta época surgen economistas como John Keynes, de ahí el keynesianismo, que proponen que, bueno, está bien el sistema económico liberal, pero en momentos de crisis el gobierno debe de intervenir en los asuntos públicos. Hay que tener en cuenta que el liberalismo, el sistema económico dominante durante esa época, propone que el Estado debe de intervenir lo menos posible en la economía. Sin embargo, economistas como Keynes creen que el liberalismo puede tener malas consecuencias, como la crisis del 29, y creen que en momentos de crisis el gobierno sí que debe tomar ciertas medidas. Y bien, con toda esta crisis y con todo el descontento por parte de la población liberal que ve que el Estado está interviniendo en la economía y por esa parte de la población que no es liberal y que ve que el capitalismo solo trae cosas malas, las ideologías se van polarizando cada vez más a dos extremos. Todos los ciudadanos servirán al Estado, ni a los bancos, ni a las facciones, ni tampoco a los judíos. Las barreras de clase serán abolidas y veremos nacer una Gran Bretaña mejorada de credo nacional socialista y fascista.
Como veis, aparece el personaje de Oswald Mosley. Este fue un personaje real y fue el fundador del partido de fascistas británicos. Este fue un personaje histórico curioso. Provenía de una familia aristócrata y desde muy joven se adentró al Partido Conservador. Sin embargo, debido a muchas discrepancias, se pasó al Partido Laborista. Aunque debido también tras muchos desencuentros durante esta época y tras conocer a Benito Mussolini, que era el líder de los fascistas italianos, pues Mosley se retira del Partido Laborista y forma su propio partido, la Unión Británica de Fascistas. Y ahí es cuando se termina la quinta temporada y habrá que esperar a la sexta para ver qué sucede. Espero que haya quedado bien claro este periodo de entreguerras, cómo se van forjando las cosas para el estallido de una Segunda Guerra Mundial. Y eso es todo, espero que os hayáis entretenido y sobre todo que hayáis aprendido mucho. Os recomiendo esta serie si no la habéis visto y nos vemos en un próximo vídeo.